quisiera compartir un tema que tiene que ver en la respuesta a una pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Qué hacer cuando ya lo hiciste todo y no hay solución? Cuando ya agotaste todas las posibilidades. Y permítame iniciar tal vez con un recuento de cómo el Señor Jesús inicia su ministerio. El Señor Jesús no inició y no vino a la tierra y desde pequeño hacía milagros, no. El Señor primero fue llevado al desierto. Lucas lo enseña en Lucas capítulo 4. Fue llevado por el Espíritu. El Señor era controlado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado por Satanás 3 veces. Y las 3 veces el Señor repelió el ataque de Satanás hablando con la palabra, su palabra. Él era la palabra y es la palabra, y le respondía: escrito está. Luego de aquí el Señor empieza su ministerio y lo inaugura con su primer milagro. Más que milagro, Juan cita que fue la primera señal milagrosa en el marco de una boda en Caná de Galilea. En Juan capítulo 2, no lo vamos a leer, se lo cuento. En Juan capítulo 2, el Señor y sus discípulos eran invitados a una boda en la cual María, posiblemente su madre, era parte del staff de la organización del evento. ¿Por qué? Porque María llega con una frase que más que informativa, era una frase que denotaba desesperación, alerta porque algo se salió de las manos: se acabó el vino. Que se acabara el vino en una fiesta judía, en una boda judía, era algo tan grave que, según dicen los eruditos investigadores de cultura judía, podía ser causal de una demanda judicial. A nosotros nos parecería exagerado, como aquí se acabó la Coca-Cola. Pero así era. El vino era el reloj de que la fiesta sigue. Una boda judía duraba de 1 semana a 2 semanas. Alguna vez lo expliqué aquí. Entonces imagínense, y todo el pueblo era invitado. No podía ir al palí porque estaba cerrado. Todos estaban invitados a la boda y resulta que se acabó el vino antes de tiempo. Y después le cuento otra. Estaba el Señor enseñando en la playa y resulta que la gente lo apretujaba. Entonces le pide a Pedro la barca. Se monta en la barca. Entonces el público queda en la playa y él queda en la barca sentado enseñándoles. Jesús le dice a Pedro: lleva la barca a aguas más profundas. Y Pedro dice: hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. En ambos casos encontramos 2 escenarios donde no podían hacer nada. María, posiblemente familiar del novio o la novia, porque estaba en la cocina y se dio cuenta, lleva a Jesús una petición: no puedo hacer nada, se acabó el vino y no puedo resolverlo. Y un experto pescador como Pedro le dice: en mi experiencia he agotado toda mi expertise y no he pescado ni un solo pez. He trabajado duro y no he podido pescar nada. Y en estos 2 ejemplos, de manera introductoria, encuentro 3 pasos o virtudes de ambos. Lo primero, llevaron su petición a aquel que la puede resolver. Los 2 le hablaron a Jesús. Lo segundo que veo aquí es que reconocieron el señorío de Jesús. Y se lo explico. Cuando usted en la casa puede leer Juan 2 y leer toda la historia, es riquísima, tiene un simbolismo con el antiguo pacto y el nuevo pacto, con las aguas que estaban en tinajas de piedra representando la ley mediante los lavados que hacían los fariseos, y el nuevo pacto representado en el vino que iba a ser convertido. Había un buen pacto que era un primer pacto que era bueno, pero venía un pacto mejor, como el vino que se iba a convertir iba a ser mejor. En ese momento María le dice:
Por cierto, Juan no utiliza la palabra María. Juan no utiliza el nombre de nadie, solo de Jesús. La madre de Jesús, los discípulos de Jesús, el novio y el maestro de la boda o el encargado del banquete. No le menciona los nombres. La intención de Juan es dirigir todas las luces ¿a quién? Al Señor de señores. La respuesta de Jesús a la petición de María es esta: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Imagínese que mi esposa Paola le diga a mi hijo Joshua, se acabó el arroz. Y Joshua le diga, mujer, ¿eso qué tiene que ver? Seguro le queda la cara del otro lado, ¿verdad? Pero no era una frase, una respuesta irrespetuosa. Jesús fue perfecto en todo. Es una respuesta que le ayuda a reflexionar y replantear a María su relación con Jesús. ¿Me lo pides como que yo soy tu hijo o como que yo soy tu Señor? ¿Cómo me lo pides? Esa es la reflexión que logro yo inferir de esa respuesta. Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? La actitud que toma María después de eso hace o implícitamente se denota que ella reconoce en Jesús ya no su hijo, sino su Señor. Ella se aparta y llama a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él diga. Y Pedro le dice, no hemos pescado ni papa, perdón. Hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero dice la frase que reconoce su señorío. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. En el primer caso, el Señor hace un milagro grandioso, convierte 600 litros de agua en 600 litros de vino. ¿Les habrá alcanzado? Y en el caso de Pedro se llenaron los peces de las redes a tal punto que llamó a que lo ayudaran porque los peces se reventaban. Lo último que tuvieron fue fe y obediencia. María se quitó en medio, hagan lo que él diga, y Pedro sí echó las redes. Fe y obediencia. Ambos se dieron el control en su totalidad a aquel que sí tenía dominio sobre la situación. Y esa es una tarea nada fácil porque nos gusta tener el control. La gente no perdona porque cree, si se siente bien según ellos, sentir que siente odio, resentimiento, rencor por alguien. Parece que eso les ayuda a vengarse y no, más bien les destroza la vida y después vienen todas las enfermedades que el cuerpo les va anunciando que es falta de perdón. Problemas de hígado, problemas del corazón, les cuesta respirar, se les brota toda la piel porque hay cosas sin resolver. Pero entre más frecuentemente le cedamos el control a Dios, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para que lo hagamos de forma más natural cada día. Y en esta ocasión nos adentraremos a otra situación apremiante donde Jesús volvió a ser el protagonista, mostrando su poder y autoridad en esas situaciones donde ya no hay nada que hacer. Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 es el texto central para la enseñanza de esta mañana y le pido que me siga, por favor. Siempre supervise que lo que aquí leemos está en su Biblia. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos, es Jesús el que habla, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate.
el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Me acompaña a orar, por favor? Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda convencer, nos pueda afirmar a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder, Padre, no solo aprenderla, memorizarla, llevarla en el corazón, sino en ejecutarla, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades y por favor, vístete de gloria en este lugar. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy deseo, mi intención primaria es que usted pueda llevarse a casa 4 virtudes de la fe, que usted pueda llevárselas a la casa. La primera es: la fe siempre será probada. Usted puede ver al que está a la par y dígale: su fe va a ser probada. Y si alguien le contesta: sí, ya sé porque estoy siendo probado, dígale: cuando termine la prueba, su fe volverá a ser probada. La fe siempre será probada. Creer y tener fe no son lo mismo. Creer implica conocimiento sin acción y fe significa vivir lo que creo. Santiago 2, 18, 19 lo explica, muy conocido. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Créame que Satanás y los demonios saben que Jesús es el Señor, pero no hacen ni papa de lo que Jesús dice que hay que hacer. Entonces pudiesen ver muchos creyentes también, o muchas personas que no tengan problema en decir que sí, que Jesús es Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no quieren saber nada de lo que Dios les manda hacer. Entonces no sería la fe que salva. Y el apóstol Pedro nos afirma que su fe y mi fe va a ser probada. Primera de Pedro 1:7 dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se mete al fuego, se le da vuelta al fuego. Así también la fe de ustedes, así también su fe y mi fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, y Jesucristo se revele. Partiendo de esta correcta definición de fe, volvamos a la historia. Esta inicia en un lugar y en el momento que sitúa el relato. Están próximos a ir al otro lado del lago al final del día. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Probablemente había sido un día súper agotador para Jesús. Jesús era Dios, pero era humano. Se cansaba, le daban ganas de ir al baño, le daban ganas de comer. Jesús estaba agotado. Hay personas que dicen las cosas como que si fuésemos muy cargas. Es que yo me levanto a las 4 y me acuesto a las 12. Dios ve mi sacrificio. No, Dios lo que ve es que usted se va a morir rápido. Dios es sabio, no te dio un día de 48 horas, te dio de 24 para que hagas lo que tenés que hacer en la jornada y puedas dormir bien. Bueno, Jesús había terminado agotado. Cuando uno va a un recuento de Marcos capítulo 4, había estado desde buena mañana todo el día hasta el anochecer enseñando a través de parábolas.
Había enseñado la parábola del sembrador y se sentó. La palabra es como el sembrador que lanza las semillas. Una parte de las semillas cae a la orilla del camino. Esa que cae a la orilla del camino es la que llegan los pajarillos y se las comen. Esta es aquella que significa aquel que recibe la palabra, pero rápidamente Satanás se la quita. Otra parte cayó entre piedras y no echó mucha raíz. Ese es aquel que recibe la palabra con emoción, pero a la primera dificultad se le olvidó. Y después está la otra parte de las semillas que cayó entre espinos. Brotó, pero los espinos la ahogaron. Estos son aquellos que los problemas de la vida, el tema de las riquezas y los malos deseos del corazón la apagan la palabra. Y otra parte cayó en tierra fértil y dio fruto al 30, 60 y 100 por uno. Lo que no sabían los discípulos es que la escena que iba a seguir iba a descubrir qué tipo de tierra eran ellos. Después enseñó la lámpara en la repisa. Es que es bonito, métase en la palabra. Y dice, una lámpara no se mete debajo de la repisa, sino que se pone encima para que alumbre. Así es el reino de los cielos. Los cristianos no se deben esconder, deben anunciar a Cristo, iluminar este mundo lleno de tinieblas. Después se le enseñó la parábola, la palabra o el reino de los cielos es como una semilla que se siembra y nadie sabe cómo, genera tallo, después hojas y después fruto. Hasta el día de hoy la ciencia no puede demostrar cómo una semilla se transforma en una planta. Únicamente le dan la palabra germinar, pero nadie sabe cómo se produce eso. Así es el reino de los cielos. Usted trajo al esposo a la iglesia y el esposo se metió y empieza a orar y de repente dice, ya no molesta tanto, ¿qué pasó? Así es el reino de los cielos, actúa en nosotros y no nos damos cuenta, pero hay un proceso de transformación en la vida del creyente. Y después cierra, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero cuando germina, produce la hortaliza más grande y frondosa. Siempre el reino de Dios, cuando es plantado en alguien, hace la obra más maravillosa y más grande que nadie pudiese hacer. Y habló por muchas parábolas. Marcos 4, 33, 34 dice, y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Eso quiere decir que en ese día se enseñan 4, pero realmente el Señor habló muchas parábolas. El Señor no llegó como ahora mucho predicador que usa, vea, según el griego original y esto. No, el Señor era práctico. Usaba los elementos de la vida diaria para explicar sin tecnicismos lo que es el reino de los cielos. Entonces, como vemos, fue un día de mucha actividad del Señor, horas y horas enseñando, estaba agotado físicamente y desde la perspectiva de los discípulos se hubiese esperado un día lleno de aprendizaje, donde no solo recibieron el mensaje de la multitud, sino que el Señor se los llevó por aparte. Vean, esta parte de la semilla que cayó acá significa esto. Una atención personalizada. Se espera que hayan recibido un montón de riqueza espiritual. Imagínense, usted y yo venimos al culto, cantamos canciones, nos recuerdan lo maravilloso que es Dios, nos acordamos de lo que dice la palabra de Dios, salimos alimentados espiritualmente. Hasta aquí todo bien. Fue un día rico para los discípulos. Hasta aquí todo bien. Pero ahora sí, era el momento de pasar la prueba. Dejaron a la multitud, dice la historia, y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. ¿Quién ha dicho aquí, si esto es de Dios todo fluye? Si esto es la voluntad de Dios, todo tiene que fluir. Oiga, yo le puedo dar a usted muchos ejemplos de siervos de Dios donde las cosas no fluyeron. Porque tenemos el pensamiento que si Dios está conmigo, entonces todo tiene que fluir rápido.
Siempre lo digo, los creyentes llaman a ciertas emisoras de radio, no está mal, y el pastor lo que contesta está bien. Pastor, ¿me puede dar una palabrita de bendición? Y uno por dentro está tan vago, vaya, lea la Biblia. Porque ahora la gente lo que quiere es tener experiencias religiosas, como aquella canción de aquel hermano, ¿verdad? Que les impongan manos, el Señor te dice que las naciones serán para ti y no te faltará nada. Y la plata te saldrá por los oídos, las orejas, los ojos, las cejas. Recíbelo. Eso es lo que la gente busca hoy, experiencias. Ir a conciertos y sentir bonito, experiencias. Pero créame que la experiencia que ellos iban a pasar era diferente. Y ellos no dijeron, vamos al otro lado, Jesús los va a llevar. Como que yo digo, Señor, me mandaste al Rosario, todo va a fluir, va a haber un templo de 3,000 personas, Señor, va a venir un avivamiento fuertísimo, poco voy a tener que hacer porque la obra es tuya. Vaya allá a ver cómo ha costado. Gracias a Dios la iglesia ya paga el local, para que sepa. Ya paga sus propios gastos. Entonces, si yo fuera tal vez Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, hablando de algunos pescadores que iban en la barca, yo hubiera dicho, bueno, ahora el Señor dijo que nos llevamos, que nos iba a llevar, que crucemos el otro lado del lago, posiblemente el Señor hará y nos vamos a remar, va a venir un vientito que nos va a llevar sin mucho esfuerzo, el atardecer se va a ver chivísima, los peces van a caer del agua y van a caer en la barca en forma de filet al ajillo. Y vamos a llegar al otro barco y va a haber al otro lado y va a haber una comitiva con pinto con huevo porque hace hambre, con rótulos bienvenido Jesús y discípulos y comparsas. Porque a veces creemos que es así, que el llamado de Dios es así, todo fluye. No va a haber dificultad, no va a haber problema, todo tiene que fluir si es de Dios, amén, aleluya. Bueno, ellos se toparon con un tema que no lo esperaban. Tenían que desarrollar carácter, tenían que ver a Jesús como no lo conocían ahora. Hoy mis hijos, una va a cumplir 22 y el otro va a cumplir 25 ahora en junio. Y mi esposa me comentó un día que llegué que les hizo un plan de salida. ¿Dónde está mi esposa? Doña Paola, por ahí está, bueno. Voy a tener más libertad si no la veo de hablar. Entonces les hizo, mi amor, vieras que hablé con Joshua y le hice un plan de salida. Y yo le dije, mujer, grande es tu fe. Ahora no se quieren ir, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay un momento donde tienen que irse de casa, donde la barca se les va a mover, donde ya no pueden ir y gastarse el salario que reciben en salir con los amigos, sino que ahora tienen que pagar agua, luz, teléfono, internet, porque si no, no teletrabajan, tienen que pagar alquiler o una casa, tienen que pagar el Uber, el carro, lo que usen, ya la vida les cambia. ¿Qué hacen hoy en día los padres? Se casan, se van, ay mi amor, necesita algo, por favor. O llega el hijo de 40 años, me presta para el Uber. Ellos tienen que crecer porque las pruebas les va a formar carácter. Y la mayor inspiración que ellos van a tener es que papá y mamá salieron adelante, yo saldré adelante. Y tienen que formar carácter, tienen que salir de casa. El reino animal, usted ve al aguilucho que es lanzado del nido, o vuela o se muere. Dios habla de esa forma, nos manda a depender de Él. Bueno, las pruebas efectivamente son para que podamos desarrollar carácter. Ni mamá ni papá son los que van a pagar las cuentas ahora, a ellos les tocará y la barca se les moverá.
pero tendrán inspiración que ellos pudieron. Era un momento muy difícil para la fe de los discípulos. Pasar de las mieles, de oír la palabra deliciosa que a todo el mundo le gusta, pero ahora pasar a la prueba de fe, a ver cómo surgió el efecto de la palabra en sus corazones. Entonces, la fe, gente, va a ser probada. No quisiera, Señor, que sea probada por un toquecito, nada más. Pero la fe va a ser probada. Lo segundo, la segunda perspectiva que desearía que usted se lleve hoy es que la fe no se avanza en tus experiencias de vida. La fe no es tu experiencia de vida. Acá es importante que recordemos el concepto de fe según Hebreos 11:1. Es la fe, dice la Reina Valera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o en Nueva Versión Internacional, ahora bien la fe, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y es que a veces echamos la mirada hacia atrás y estamos pasando una situación y echamos la mirada hacia atrás y nos acordamos del pasado y dice esto se va a volver a repetir, pero lastimosamente nos acordamos solo de las tragedias. Los liguistas dicen, ay no, no vamos a volver a quedar campeones. Ya no voy a hablar de la liga porque puedo ofender a muchos. Pero muchas veces echamos eso y tenemos una mirada fatalista. Imagínese usted en una empresa que digan, bueno, hay un anuncio que van a recortar personal. Ay, yo estoy en la lista, de seguro yo estoy. Oiga, ¿quién tiene ese pensamiento fatalista? Que usted recibe una noticia, pero usted ya le puso un desenlace trágico y no ha pasado nada. Así nos pasa. Allá en el Rosario nos hemos encontrado con 3 problemas graves. Gente que visita a brujos para que les lean las manos. Los hemos atendido. Incesto, padre biológico a hija. Padre biológico, muchos casos. No un padrastro, padre biológico. Entonces, en una de las tantas historias, alguien fue abusada por su padre y cuando se casa fue maltratada por su esposo, abandonada en adulterio, y sus hijos maltratan a su mamá. Su experiencia le lleva a una conclusión: todos los hombres son iguales, poco hechanchos. La experiencia de vida le llega a generar una creencia, pero esa creencia no es cierta. Y Dios a través de las pruebas nos va a enseñar una nueva experiencia en Él. Y Dios quiere resetearnos de nuestras experiencias de vida. Porque Dios puede escribir una nueva historia en nosotros. Ya vimos la situación, era nada esperanzadora, no era nada esperanzadora. Era un tema difícil, pero a esas alturas no solo habían escuchado muchas enseñanzas del Señor, sino que ya habían visto muchos milagros. Ya habían visto las redes llenas de peces. A Pedro ya le habían sanado la suegra. ¿Ya se le olvidó? ¿O nunca lo recordó? ¿Ya se le olvidó? Había convertido el Señor 600 litros de agua en vino. Y le cuento porque eso es importante. Dice Juan, y esta es la primera señal milagrosa para generar fe en sus discípulos. Y no fue cualquier vino. Dice que cuando María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él diga, el Señor Jesús les dijo, llenen las tinajas hasta el tope, hasta el borde. Eran 6 tinajas, la nueva versión tradicional usa el sistema métrico decimal, dice más o menos 100 litros cada tinaja. Y le dice, ahora sí, saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete. ¿Qué sentían los sirvientes que llevaban? Agua. El banquete no sabe quién es Jesús, el encargado del banquete no sabe quién es Jesús.
y llama al novio. El novio saludando con sombrero ajeno, ¿verdad? Y le dice, hey, se acostumbra a servir el mejor vino al principio. Tú has dejado el mejor vino para el final. El vino que había transformado, el agua transformada en vino que hizo Jesús, era mejor vino que el mejor vino que se sirvió al principio. Resulta que en esa época primero se servía el vino al principio y después, cuando la gente estaba medio jumas o estaba con las pupilas gustativas ya muy empleadas de tomar vino, ya no podían discernir cuál era el vino bueno y el vino puretillo. Entonces primero servían el vino el mejor y después les echaban el otro vino y no se daban cuenta. Pero el maestro de ceremonias o el encargado del banquete, era el catador, no se ensuciaba su paladar. Dejaste el mejor vino para el final, porque los milagros del Señor siempre son los mejores, siempre. Ellos habían visto eso, pero se les olvidó que aquel que convirtió el agua en vino, aquel que multiplicó los peces, estaba ahí con ellos. A veces los creyentes tenemos memoria de corto plazo, se nos olvidó que Dios ya lo hizo y que lo volverá a hacer. Creemos más que la tragedia va a venir a nosotros. Mientras tanto, dice la historia, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Vea, a veces nosotros por cosas menores, esa es una situación de vida o muerte. A veces nosotros por cosas menores hacemos escenas más bochornosas. Hay muchos creyentes que se les pierde algo en la casa y muy rápidamente pasan de ser un cristiano al anticristo. Se les pierde algo y despotrican. ¿Quién me agarró esto? ¿Dónde está esto? Zapatean. Y después aparece y ellos mismos lo habían puesto en un lugar. Usted sabe que yo digo ellos mismos, pero yo me incluyo. Y después de toda la habladota que uno se pegó, apareció la cosa. Qué color, ¿verdad? Y uno en el orgullo para no, alguien lo puso ahí, alguien. Y usted sabe que no, que fue usted. Y mientras usted lo busca, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Que esto aparezca. Reclamamos por cosas menores sin importancia. Y entonces la vida nos va a presentar pruebas para desnudar qué es lo que hay en nuestro corazón y cuál es el tipo de terreno que nosotros tenemos o que somos. Entonces, a veces nosotros tenemos que llegar a una conclusión. ¿Qué significaba para los discípulos estar en ese momento en la barca? ¿Qué significaba? Y sabe, el carácter que desarrollamos a través de las pruebas es el que nos ayudará a afrontar y a ver la vida con otros ojos. La prueba te va a sacar dos conclusiones: o tú piensas que te vas a morir, o piensas que Dios sacará lo mejor de vos. Nuestra reacción ante la prueba descubre qué hay en nuestro corazón: súplica o ruego, o reclamos e insolencias. Habacuc 2:4 dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El insolente le reclama a Dios, el justo le suplica. Hay tantas mañas, a veces hablamos de la tradición católica, pero hay tanta tradición evangélica que da pena. Cuando le enseñaron a orar, reclame las promesas, reclámela, a ver, abra la boca, reclame las problemas. ¿Qué soy yo para reclamarle a Dios ni papa? Yo no le reclamo a Dios nada, yo le suplico, Señor, le suplico, le ruego. Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, en efecto, vivimos por fe, no por vista. Y para que podamos aprender esta conclusión, tenemos que ir muchas veces a la barca.
hasta que llegue el punto en que podamos decir, Jesús va a la barca y esto va a pasar. Y la tercera virtud de la fe que quisiera compartirles es que la fe reconoce siempre el señorío de Jesús. El desenlace del relato es impresionante y muy aleccionador. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, habrá dicho el Señor. O tal vez dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Yo me imagino al Señor, no sé, pensar, tal vez, digo yo, no el Señor, como dice Pablo, ya les di hoy como 16,000 parábolas y no aprendieron ni papa. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Y ellos estaban espantados, ya no por la tormenta, sino que estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Conocieron a Jesús de una forma que no lo hubieran conocido si no hubieran sido llevados a la tempestad. Las pruebas nos ayudan a conocer a Dios. A esa forma Jesús los llevará a otro nivel de conocimiento y fe, pero hay que pasar la prueba. Recuerde que los discípulos estaban determinando la situación en base a sus experiencias como pescadores, pero se habían olvidado de las experiencias de que Jesús ya había hecho milagros. Él estaba con ellos en la barca, un detalle que por un momento pasó desapercibido. Y el Señor les responde: ¿por qué no tienen miedo? Todavía no tienen fe. Ellos habían descubierto que era la semilla tirada en las piedras que tenían poca raíz, que salieron emocionados, pero a la primera dificultad se les olvidó que Dios es hacedor de milagros. Porque muchos de nosotros podemos decir amén, cantar las canciones, aleluya, gloria a Dios, pero ahí vivimos en un mundo caído y usted va a tener dificultad, y Dios quiere que siga conservando su gloria a Dios, su amén, su aleluya en medio de la circunstancia, porque Él va en tu barca. Y tenemos que desarrollar ese carácter. Dios no es emocional. Nosotros no buscamos emociones. Aquí no venimos a sentir, es que hoy sentí bonito, o sentí feo, o no me gustó el culto, o cómo cantaron, porque el culto es para Jesús, no es para usted ni para mí. A Él es el que adoramos, no nos adoramos a nosotros mismos. Perdón, pero basta ya de entretenernos en la iglesia. Basta ya, la vida es muy corta y tenemos una misión que no tiene que ver con la satisfacción de nuestros deseos, sino con un rol que somos llamados a tomar en el reino de los cielos, y que tenemos que tener carácter para hacerlo. Dios nos llama para que usted se levante de su silla y sea un soldado de su ejército. Esa es nuestra misión, lo demás es secundario. Y Jesús los lleva a la barca porque eran 12 personas, a excepción de Judas, que iban a transformar, revolucionar el mundo. Y que por ellos hoy tenemos su palabra escrita. Vemos aquí que el Señor les da un legamen importante. El miedo es falta de fe. El temor siempre es falta de fe. ¿Y sabe cuál es el temor? Nosotros siempre vamos a tener miedo, pero estoy hablando del temor que te domina, de las personas que viven en miedo, de las personas que no se deprimen, que son depresivas. El miedo no es más que decir: yo tengo el control y como no lo puedo resolver, tengo miedo. Entonces el Señor dice: ¿por qué tienen miedo? Es que ellos no podían parar la tormenta, pero Él sí. ¿Sabe? Ellos descubrieron
y conocieron a Jesús de una forma diferente. Él era el Señor de los vientos y de las aguas, el Señor de todos los elementos de la tierra, el que tiene autoridad sobre todo, el que no debe mover sus manos para hacer algo. Solo basta una palabra: cálmate, y se calmaron. ¿Quién es ese que hasta el viento y el mar le obedecen? La respuesta les llevaría a conocer a Jesús como Él es Dios. No le pidas a Dios que te quite la prueba. Pídele a Dios que lo conozcas de una forma que todavía no le has conocido. ¿Sabe? Dios es bueno. Y sin duda alguna, estos discípulos, después de pasar los años, pasaron de ser la tierra donde la semilla fue sembrada en piedras y no tenían poca raíz, y pasaron a ser la semilla que fue sembrada en tierra fértil. John Fox, un historiador británico, él se dedicó siglos atrás a poder recopilar todas las formas históricas que los historiadores pudieron escribir acerca de cómo murieron los mártires de la fe. Pedro cuenta en su libro, y quedó plasmado por los historiadores de la época, fue crucificado igual que el Señor, y él dijo: no me crucifiquen como lo hizo Jesús, porque no soy digno, y lo crucificaron al revés. Todos los 12 discípulos, los 11 que quedaron en aquel momento, a excepción de Juan, que fue desterrado en la isla de Patmos, todos murieron de muertes violentas. Pero ahora tenemos una sensación que los cristianos de hoy son una generación con corona diferente. No tenemos que pasar pruebas, no tenemos que pasar circunstancias, no tenemos que... ¿Y sabe por qué los cristianos no estamos pasando circunstancias como lo pasaron ellos? Yo me atrevo a decir, y doy una respuesta: porque la iglesia no está cumpliendo totalmente su misión de ir a confrontar un mundo en pecado. Porque cuando la iglesia se pone de pie firme y convence y lleva un mensaje que confronta al mundo, va a ser perseguida, encarcelada y amenazada. En ese momento, posiblemente si Dios le hubiera permitido a Pedro, antes de morir, ya maduro, ya en su vejez, volver a la escena de la barca en medio de la tormenta, muy probablemente le hubiera dicho a Jesús: Jesús, hágame campito, yo también tengo sueño. Qué rico dormir mojado. Y así como se hace el viento, la barca, qué rico, porque así nos mecemos y nos dormimos más rápido. A ese grado tenemos que llegar, y se necesita que la barca se nos mueva. ¿Sabe? Me encanta una historia, y esta para terminar. Recuerde que cuando un pastor dice que va a terminar, no le crea mucho, pero vamos a terminar. Y permítame solo terminar con una escena parecida, con alguien que no estuvo en la barca, pero fue apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está próximo a ser sacrificado. En ese momento él escribe prácticamente a su hijo amado Timoteo en la fe, en 2 de Timoteo, y le dice: estoy próximo a ser sacrificado. Posiblemente cuando él le escribe eso a Timoteo ya le habían dictado sentencia y la tenía en sus manos. El mismo John Fox dice que la muerte que sufrió el apóstol Pablo fue decapitado. Y posiblemente en la sentencia que él tenía, él sabía que le iban a cortar la cabeza. Y él le dice a Timoteo, y es una frase que a mí me emociona, porque yo me imagino a Pablo en la cárcel solo, que pudiera haber dicho: Señor, ¿dónde estás? Si yo me he ganado todo el imperio romano, he pasado por las iglesias de Galacia, de Tesalónica, he ido, Señor, a Éfeso. Tú sabes que ahí adoraban a una diosa, Diana, y ahí metí el evangelio.
Tú me mandaste a Corinto, esta gente que era tan jupona, Señor, que tenían diferencias sociales, Padre, que tenían inmoralidad sexual. Tuvo paciencia, es más, tuve que escribirle 2 cartas. Porque esa escena me recuerda mucho a la de Juan el Bautista. Juan el Bautista le abre el camino al Señor. Fue el primero que anuncia quién era Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de repente está en una cárcel y le van a cortar la cabeza. Y en un momento Juan el Bautista llega con duda y manda a sus discípulos: pregúntele a Jesús si él es. ¿Cómo? Si él lo bautizó y oyó la voz del cielo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Pero así nos pasa, Jesús, serás tú, estás conmigo. Jesús le dice a los discípulos de Juan: dígale a Juan que los cojos saltan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Cuando ellos se devuelven, se van, Jesús dice una frase que Juan nunca la pudo haber escuchado porque sus discípulos ya se habían ido con el mensaje. No hay profeta mayor que Juan el Bautista. No hay profeta mayor que él. Ni Elías, ni Moisés, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Jeremías. Nadie. Yo lo único que sé es que posiblemente cuando usted vaya al cielo van a decir: no hubo mujer como María, como Ana, como Isabel. No hubo papá como Carlos, como Mario. No sé cómo se llame usted, porque Dios ve todo lo que hacemos. Y en Hechos 27, 21, 26 el apóstol Pablo va en su trayecto a ser encarcelado, su última cárcel, y era transporte marítimo. Dice Lucas y relataba en primera persona: llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Hechos 27, 21, 26. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y usted sigue con la historia. El barco se perdió y ninguno perdió la vida. El Señor le dijo a Satanás en la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted está siendo envuelta en el miedo y en estados de temor, estás viviendo por tu palabra o la palabra del mundo, la palabra de tus pensamientos, pero te falta vivir por la palabra de Dios. Puede ponerse de pie, por favor. Pablo pasa esta tormenta y se acuerda de la voz del ángel, pero ahora usted no tiene un ángel que va a venir a decirle: tranquilo. Usted tiene algo superior, la palabra escrita en su mano. La palabra que dice que su perfecto amor echa fuera el temor. La palabra que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? La palabra que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Reina Valera. Su palabra que dice: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Su palabra que dice: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y usted pudo haber dicho, pensar: bueno, ¿y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Por qué
ese final. Pablo dijo una frase que yo le pido a Dios todos los días: por favor, ayúdame a vivirla. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo sé que el Pablo decapitado despertó en un lugar que ni todo el oro ni toda la plata de este mundo puede comprar. Él lo tenía claro. Pero la frase que más me sacude es: para mí el vivir es Cristo. La pregunta que nos debemos responder hoy: ¿para usted es vivir Cristo su vida o es vivir su vida? ¿Cuál vives? Porque eso reflejará el carácter que tengas cuando la barca se te mueva. Yo quisiera orar por aquellos que sienten que la barca se les está sacudiendo mucho, y que usted se llene de humildad. Yo quisiera aquí ver muchos Marías y muchos Pedros que van a ir al Señor. Se acabó el vino, o hemos pescado toda la noche, hemos echado las redes toda la noche, pero mis esfuerzos no tienen ningún fruto. ¿Hay alguien así hoy que levante su mano? ¿Hay alguien que siente que no hay mucho que hacer ante las situaciones, o lo que han hecho parece que no es suficiente? ¿Hay alguien? Puede levantar su mano, los demás con los ojos cerrados, por favor. Puede levantar su mano. Usted que levantó la mano puede pasar, vamos a orar por usted. Venga, pase, corra. El tiempo apremia y tenemos que terminar. Pase. Permita que Dios le ministre y permita que el Señor se pueda llevar su carga hoy. Él está ahí en su barca. Pase. Si hay más, pasen. Donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Permita que la iglesia ore por usted, que muchos cristianos que estamos aquí oren por usted. Permita que el Señor se lleve hoy su carga. No se lo queda ahí. Usted no es menos porque no pase, es más. Ceda el control, por favor. Ceda el control. Si aquí hay servidores, líderes, pueden pasar para que puedan tomarlos a ellos y vamos a orar por ellos. Corran, líderes, corran. Vamos, corran. No se pierdan la bendición de orar por ellos. Padre, gracias, Señor. Padre, tu palabra dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y ese ejercicio nos ha faltado porque hemos acumulado la ansiedad, Señor. Hemos peleado en nuestras fuerzas. Hemos creído, Señor, que no hay esperanza. Padre, tú has visto cómo he derramado mi alma delante de ti, Señor. Tú me has visto llorar, Padre. Tú me has visto clamar, Señor. Tú conoces, Señor, mi situación. Tú no necesitas que nadie te la cuente, ya tú la sabes. Pero sé, Señor, que en medio de la prueba lo que quieres es un corazón, que mi corazón se quiebre delante de ti. Señor, hoy lo has hecho. Mi barca ha hecho agua, no una vez, muchas veces, Señor. Ayúdame a verte como nunca te he visto, Señor. Hoy creo que tú eres el que le dice a mi tempestad: cálmate. Hoy creo que tú eres el que silencia estas aguas que me han agitado. Hoy tengo plena confianza, Señor. Hoy renuncio a creer en mis experiencias de vida y hoy acojo una nueva verdad, que tú escribes una historia nueva en mí, en páginas nuevas con tu pluma.
Mi vida no son mis experiencias. Tú tienes una historia para mí. Tú tienes un propósito para mí. Tú vas a cumplir ese propósito en mí. Tú no mientes. Tú cumples tu palabra. Yo soy tu hija. Al que toca se le abrirá. Al que busca hallará. Y hoy tocamos a tu puerta. Tú no mientes. Tú me abres la puerta y tú exhibes tu gloria delante de mí. No me emociono, sencillamente sé que es verdad, que es cierto. Basta una palabra tuya y el mar se va a calmar, Señor. Confío y creo. Hoy renuncio a mi incredulidad. Hoy callo mi alma que se resiste a creer esto. Hoy me silencio a mí mismo para poder escuchar tu voz, Señor. Suéltele esa carga al Señor y llámele eso por su nombre. ¿Usted sabe cómo se llama? Padre, te suelto esta enfermedad, esta situación financiera, este hijo, este esposo. Te lo suelto, Señor. No te pido que me lo quites, yo te lo suelto. Llévatelo, Señor. Espíritu de Dios, muévete en este lugar, Señor. Espíritu Santo, fluye en cada corazón, Padre. Trae esperanza, revélate como nunca. El Señor dice que Él enjuga cada una de sus lágrimas. Él te abraza. Él sabe tu historia. Dice una canción por ahí: cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí. Las aguas agitadas solo nos hacen ir a Cristo, aquel que sí puede calmar la tempestad. Dígale: te entrego esto, esto y se va, Señor. Te entrego esta situación, te entrego este imposible. Echo mi ansiedad sobre ti, tú tienes cuidado de mí. Puede levantar sus manos. Reciba la paz de Dios. Permita que Dios le ministre con su paz. Permita que Dios le abrace y reciba la seguridad que solo Él da. Sí, el viento sopla, pero usted está escondido en el hueco de su mano. Si el viento sopla, pero Él va en la barca. Él pelea tu batalla. Lo único que te puedo decir es que si crees, llegarás al otro lado. Llegas porque llegas. Llegas porque llegas. Padre, ministralos con tu paz. Esto no es emoción, esto es una verdad. Dios es real. Dios está aquí. Dios está respondiendo a su llamado. Dios responde a tu clamor. Al corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Él es tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Él es tu Dios que hace tus pies como de siervas y te hace caminar en las alturas. Es el que pelea tus batallas, el que te da la victoria y el que te ama como nadie. Y Él es tu papá. No un papá que maltrata o que abandona. Un papá presente que abraza y vela por las necesidades de sus hijos. Deje que el Señor lo ministre. Iglesia, oren, oren, no se distraigan. El Espíritu Santo está trabajando en sus vidas.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Somos tan pequeños y tan frágiles, pero tú tan fuerte y tan poderoso, Señor. Gracias porque hay un propósito detrás de esta situación. Te he de conocer como nunca antes, Señor. Gracias por formar mi carácter. Gracias por trabajar conmigo. Gracias por estar a mi lado. Padre, que tu paz sea sobre ellos. Padre, que esta semilla dé fruto, que no se les olvide, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por ellos. ¿Les pueden dar un abrazo, por favor? Usted se puede salir de su silla y darles un abrazo a ellos, que ellos sientan, ustedes son las manos de Jesús, los brazos de Jesús. Vas a salir adelante. Vas a salir adelante. Te damos gracias, Señor Padre, por tu palabra. Señor, que esta jornada, esta semana que inicia, Padre, sea provechosa para mis amigos y amigas. Que sean prósperos en todo lo que emprendan. Que tú puedas cumplir tu propósito en cada situación que ellos se van a enfrentar. Y que sepan que tú vas delante de ellos. Y que tu amor es más grande que el temor. Y que ya no tengan miedo. Tú eres aquel que hasta el viento y el mar te obedecen. Llévalos con bien a sus hogares, Padre. Benditos sean en su levantar, benditos sean en su acostar. Que hoy cuando duerman puedan decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Que Dios los bendiga.